Buenos días. Buenos días. Buenos palos merecías, me decía mi abuelo. Si no has hecho algo, te daban una castaña y dices, que no he hecho nada. Y dices, bueno, seguro que lo vas a hacer, ¿no? Castigo preventivo, se decía. Así es, estamos sujetos a este cuerpo de error, ¿no? Y que vamos a cometer un error antes o después. Qué bueno que tenemos al Señor, que nos sujeta, amén. Vamos a orar, si os parece bien. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta reunión, la alabanza preciosa, Señor, porque aquí estamos en familia, estamos en tu presencia. Sabemos que estás aquí en medio de nuestro, Señor. Y queremos escucharte a ti, Padre. Yo no soy importante, no soy el que tiene el protagonismo ni el que tiene las palabras, sino que eres tú, Dios mío. Y por favor, tenga bien hablarnos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues algo venía en mi mente estos días y te golpea, ¿no? Hay una palabra que te golpea. Y me hablaba el Señor estos días del doble ánimo. Más que el doble ánimo, me hablaba de la doble vida, que algunas personas solemos llevar en algún momento de nuestra vida, y algunas personas que pasan por fases de su vida, pero cuando hay algo así que se perpetúa en el tiempo, hay un gran peligro de vivir en el doble ánimo, de vivir a doble ritmo, ¿no? Y estos días veía en las redes sociales, siempre hay gente, ¿no?, que crea perfiles falsos, ¿no? Se crea un perfil para defenderse o para atacar a otras personas. Está muy de moda eso, ¿no?, de tener varios perfiles de redes sociales, ¿no? Y vemos que los políticos, todos los partidos políticos tienen cientos de miles de cuentas de redes sociales que son bots, son robots, ¿no? Son cuentas falsas para atacar al enemigo o para defender sus ideales, ¿no? Y vemos cómo las personas estamos viendo cómo desdoblar tu opinión, desdoblarte, no pasa nada. Los políticos se desdoblan constantemente. Cuando dicen Diego, mañana dicen Diego y no pasa nada, ¿no? Y se contradicen a sí mismos y no se les cae la cara de vergüenza, ¿no? Vemos que tenemos una capacidad de aguantar impresionante nuestras propias incongruencias, ¿no? Sin embargo, tenemos muy poca tolerancia y muy poquita misericordia con las incongruencias de los demás, ¿no? Es famosa viga en el ojo propio, ¿no?, y la paja en el ojo ajeno, ¿no? Esa es nuestra naturaleza. Y señalamos con el dedo a los demás cuando cometen un pequeño error, pero cubrimos nuestros grandes errores, ¿no?, con una maestría y una artesanía increíble, ¿no? Y es muy peligroso, porque vamos modificando nuestra conciencia, vamos modificando nuestra tolerancia al pecado y vamos bajando la guardia y siendo cada vez más laxos, más blandos con nosotros mismos, ¿no? Tenemos un lenguaje propio, muy cristiano, ¿no? Pues, te has acomodado o te has tal, pero es cierto. Y uno de los motivos que nos lleva a bajar la guardia y a desdoblarnos en nuestra vida es la cobardía. Y creo que está muy relacionado lo que habla la palabra del doble ánimo. Santiago lo menciona varias veces, vamos a leerlo, con la cobardía. Vamos a leer primero el libro de Romanos, ¿vale? Romanos 7, luego iremos a Santiago. Pablo estaba diciendo en estos versículos acerca de la lucha que todos tenemos con nosotros mismos, ¿verdad? Sabemos mucho, estos textos son muy conocidos. Tenemos una lucha interna, una lucha espiritual, y algunos están derrotados antes de coger las armas y de enfrentarse a uno mismo, ¿verdad? Y a veces convivimos con la derrota y nos acostumbramos a ella y somos fracasados espiritualmente. Y el problema no es fracasar, sino el problema es convivir con el fracaso. El problema no es perder una batalla, sino es ser un perdedor, tener un espíritu de perdedor. El problema no es tanto el hecho de que me han dado un palo, me he equivocado, he cometido un error, sino convivir con el error y asumirlo como parte de uno mismo y no enfrentarse a él.
Y el Señor habla constantemente que nos ha dado un espíritu de guerrero, un espíritu de victoria. No significa que siempre saldremos victoriosos, pero nuestra intención es vencer. Nosotros tenemos que vivir para vencer, aunque no siempre venzamos. Tenemos que vivir para derrotar al enemigo, aunque no siempre lo derrotemos, y no bajar la guardia. Pablo lo sabía muy claramente, y dice Romanos 7, capítulo 7, versículo 14 en adelante. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vencido al pecado. ¿Ves? Convive, tiene derrotas personales. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Se da cuenta de sus errores, ¿no? Es realista, se conoce a sí mismo, ¿no? Y creo que esa es la verdadera humildad. Saber quiénes somos, cuáles son nuestras virtudes, nuestros defectos. La palabra dice no tener un alto concepto de ti mismo, pero tampoco un concepto inferior a lo que realmente eres. Si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. La doble vida, el doble ánimo es que tú sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces. Es que sabes que estás haciendo algo mal, pero no lo haces. Una cosa es equivocarte, me he equivocado, he cometido un error. He tropezado, he tenido un problema puntual. Y otra cosa es cuando cometes el error a sabiendas. Yo sé que esto está mal, pero lo voy a hacer a sabiendas. Una de las cosas que me sorprende en muchos jóvenes, jóvenes y no tan jóvenes, es que conocen la respuesta que Dios les va a dar a una oración, por eso no oran. Y es muy duro, o sea, saber que Dios te va a decir algo que no quieres oír. Esta mañana discutía con mi hija. Salíamos al culto y ella decía, no, porque yo quiero esto. Decía, sabes que la respuesta no te gusta, pero aún y todo sigues empeñándote en oír otra cosa diferente. Te vamos a responder siempre lo mismo. A veces le preguntamos a Dios la misma cosa una y otra vez hasta que nos dice lo que queremos oír. Y Dios no cambia. Por eso llega un momento en el que decidimos no preguntar a Dios. ¿Para qué? Como sé lo que me va a decir, me he enamorado de este chico. Sé que Dios no lo va a aprobar. O de esta chica. Sé que Dios no lo va a aprobar. Por eso no le pregunto a Dios. Y comienza una doble vida. Me creo una cuenta de una red social y empiezo a trabajar una relación carnal paralela a la voluntad de Dios. Eso es doble ánimo. Eso es una doble vida. Vivir paralelo a la voluntad de Dios, a sabiendas que estás comenzando un camino que te separa del Señor, de su voluntad. Mantener pensamientos que no le agradan a Dios, a sabiendas que no le agradan a Dios, es añadir una vía paralela al camino del Señor. Y puede ser que se mantenga paralela durante un tiempo, pero al final cada camino, cada vía va a llevar a un destino diferente. Y llega un momento que tienes que decidir, vas a tener que decidir qué camino tomas. El problema es que Satanás, el enemigo, gana ventaja en nuestra vida. Y, como dice la palabra, no se puede servir a dos señores, porque al final acabarás amando a uno y aborrecerás al otro. Amén. Continúa diciendo, queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pablo se da cuenta realmente que él había nacido de nuevo, que tenía una nueva creación en él. Pero todavía existe una lucha, dice aquí. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. O sea, Pablo, el apóstol Pablo, nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo, todavía mantenía esa lucha consigo mismo. Que se rebela contra la ley de mi mente, me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, es un peso que nos quiere arrastrar al fondo. Es un lastre que todavía cargamos con él. Pero dice al final, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Él sabía que en la fe, en el ejemplo del Señor, iba a llegar a la victoria final. Que no se iba a dejar derrotar por las derrotas temporales, las derrotas ocasionales,
sino que él miraba a Cristo, miraba a la cruz. Miro la cruz, esa canción que se ha cantado hace un momento es maravillosa. Miro la cruz, miro al Señor, miro hacia el futuro, miro a la presencia del Señor. No estoy mirándome a mí mismo, no miro las limitaciones que tengo, sino que miro al Señor. Una de las cosas que Pablo está haciendo aquí primero es confesar, diciendo, oye, que yo no estoy libre, no estoy exento de poder caer. Y Pablo está siendo valiente al reconocer sus limitaciones. Segundo, está siendo valiente porque las enfrenta, confronta su realidad. Y el mirar a la cruz es eso, es confrontar a la realidad. El otro día compartía, hay un versículo, bueno, no lo tenía en mente, pero hay un versículo que Jesús dice, como fue levantada la serpiente de bronce, Moisés, así será levantado el Hijo del Hombre. Cuando Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, los que miraban a esa serpiente de bronce eran librados, eran sanados de las picaduras de las serpientes. Los que miramos a la cruz somos librados de la culpa y la condenación del pecado. No somos librados del pecado en sí mismo, porque el pecado mora en nosotros, como dice Pablo, pero somos librados de las consecuencias del pecado. El Señor no libró al pueblo de Israel de las serpientes siguieron en el desierto, picando a los israelitas. Pero solo aquellos que miraban a la cruz eran sanados, eran librados de la muerte. Solamente aquellos que miran a la cruz son librados de la muerte del pecado, causada por el pecado. Pero el pecado sigue entre nosotros. Y eso nos mantiene alertas. Nos mantiene con el arma en la mano, enfundada. No nos podemos relajar. No podemos bajar la guardia porque el enemigo está a las puertas.